Y realmente desde este momento comenzamos con todos ustedes con la mejor energía para que nos informemos y de primera mano de gente que realmente sabe sobre los temas que tratamos, pues ustedes sepan y tengan la información más completa. En estos momentos entonces vamos a hacer conexión directamente con la doctora Lili Pinzón, es la presidenta de MIC Dental y quien nos va a presentar también el tema de hoy y nos va a decir qué es lo que tenemos para este día. Vamos entonces a esperar que nos llegue la información. Sin embargo, quiero informarles que ustedes son lo más importante para nosotros y que las preguntas que ustedes hagan, por favor, ayúdenos, hagan las preguntas y para poder resolver todo lo que necesitemos hacer acá. El que más pregunta es el que más aprende. Realmente todos debemos de saber. Y sus preguntas también son preguntas que muchas personas también tienen y que podemos ayudar a resolver. Aquí está. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá de nuevo con nosotros. Ya saben pues que estamos tratando de invitar científicos y profesionales de la salud de todo el mundo. En este momento estamos en una fase en la que queremos invitar solamente gente que hable español para que nos eduque pues también en Latinoamérica con información que sea basada en evidencia. Eh, Les quería hacer una reflexión que, antes de empezar esta charla, que esto sea una oportunidad para ser mejores seres humanos, respetar más nuestro planeta, respetarnos a nosotros mismos más, porque si reciclamos, si guardamos distancia en este momento, por ejemplo, estamos salvando vidas que son valiosas para nosotros. Les cuento que la próxima semana vamos a tener a la doctora Ángela Franco, que es la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Ella nos va a hablar del impacto del COVID-19 en la educación odontológica. Y al viernes tendremos un científico que vive en España, él es graduado también de la Universidad de Antioquia y nos va a hablar más que todo del impacto en la parte emocional, pues que todos sabemos que hay mucho pánico y etcétera. Bueno, el doctor Gil ya lo tuvimos acá, como todos saben, él es odontólogo de la Universidad de Antioquia, es especialista en gerencia y calidad, de gerencia de calidad y de la Universidad Cooperativa, tiene una maestría en seguridad del paciente y calidad asistencial de una universidad en España, es docente y coordinador de seguridad del paciente de la Facultad de Odontología. Mil gracias por aceptar la invitación nuevamente. Esta charla fue bastante polémica, muchas preguntas, entonces quisimos volver a invitarlo. Entonces les digo pues que por favor escriban sus preguntas acá, no esperen que falten 5 minutos, háganos las preguntas y si no tenemos tiempo de responderlas pues por el interno y después se las resolveremos. Juan, ahí te dejo y muchas gracias. Chao. Hasta luego, doctora. Que tengan muchas gracias entonces. Saludos entonces a todas las personas que están entrando en estos momentos. Un saludo muy especial pues para todos. Y vamos a hacerle la invitación entonces al doctor Diego Gil. Vamos a ver un momento por acá se encuentra. Transmitir. Exactamente. Vamos a hacer la transmisión directamente nuevamente con él. Y sí, como lo había hecho la doctora anteriormente, fue un tema muy importante. Y aquí está, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Juan, muy bien. Lili, un saludo muy fraterno, muy cordial, muy saludable, ojalá para todos los que nos están acompañando y los que nos están viendo en este momento. Exactamente, esperemos que el tema también, como hace 8 días, sea un tema muy importante, porque realmente fue un tema, como le dijo la doctora, fue polémico, porque hay muchas dudas, hay mucha congestión mental, hay mucha información que viene de diferentes lados, pero realmente no hemos podido como canalizar esa información y no hemos podido saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Básicamente es como saber eso. Entonces, bueno, que por ejemplo de lo que tomamos hace 8 días, alguien que te haya visto y haya dicho, esto me pareció importante. Perfecto. En relación con lo que hablamos la semana pasada, recordemos, vamos a hacer un pequeño resumen de la Exacto. importancia de la odontología en el marco de la propagación del microorganismo que causa esta enfermedad que nos tiene encerrados a todos. Recordemos que en la cavidad bucal hay unos receptores, específicamente en mucosas, en dorso de lengua, en piso de lengua, y ya se habla de las glándulas sublinguales, unos receptores
que son muy afines a al virus que está produciendo esta enfermedad. Esos receptores hacen que este microorganismo tenga esa afinidad por el hospedero a través de la cavidad bucal. Adicionalmente, las vías de transmisión de la enfermedad estaban relacionadas con transmisión por gotas, por aerosoles o por contacto. Entonces, en ese orden de ideas hay unas precauciones que son universales, que son estándar, y unas precauciones que se hacen o que se implementan y que están basadas en, digamos así, el riesgo de transmisión. En ese sentido, hablábamos también de las medidas de protección personal que se tienen que implementar en este momento de la etapa epidemiológica, en este momento de la mitigación. Decíamos que la mitigación es cuando ya el microorganismo está ambientalmente disponible, no es necesario haber estado en contacto con otras personas que hayan estado en el exterior, es decir, ya convive entre nosotros. Y hablábamos de unas medidas muy estrictas de implementación de elementos de protección personal, que quizás fue uno de los comentarios que generó como mucha discusión. Sí. El uso de elementos de protección personal de manera estricta se limita en este momento a las personas que están atendiendo pacientes potencialmente contaminados o ya diagnosticados positivamente. Esos elementos de protección incluyen protección completa de superficies y de piel y mucosas, respiradores, caretas, etc. Entonces había discusión en términos de, bueno, la práctica odontológica, entonces no vamos a tener costos por ejemplo, en nuestros países miembros en Latinoamérica, donde los sistemas de salud tienen tantas debilidades y oportunidades para mejorar, y el acceso a estos elementos de protección personal es un poco difícil. Entonces, en esa realidad y en esa lógica, es muy importante aclarar que, insisto, esas medidas de protección tan extremas se deben implementar, pero por personas que estén atendiendo pacientes con el virus ya inoculado o con algún rango como de asintomáticos. De acuerdo. Yo quiero hacerte una pregunta antes de que se me vaya el tema que acabo de escuchar, y es que también tenemos que aclarar, es que solo en estos momentos la prioridad son pacientes con urgencias, no podemos estar atendiendo pacientes normales, ¿cierto? Exactamente. Todas las recomendaciones que nos llegan y se emiten desde los gobiernos y desde las instituciones que desarrollan, sobre todo, investigación en control de infecciones, orientan a que en este momento de la pandemia, la atención sea exclusivamente a pacientes que tienen urgencias, específicamente hablando de odontología. Y algunas de los gobiernos, por ejemplo el de Estados Unidos, el de Canadá, el de España, el de Australia, han hecho una categorización de los tipos de atención clasificadas como urgencia o emergencia en odontología, e incluyen un elemento adicional que es el de la autoayuda. ¿Qué quiere decir la autoayuda? Todo parte de una llamada telefónica que nosotros como profesionales le debemos hacer a nuestros pacientes, indagando sus condiciones actualmente, en relación no solamente con el coronavirus propiamente dicho, pero también en sus condiciones de salud bucal, condiciones en las que el tratamiento que nosotros tuvimos que suspender por obvias razones, cómo ha evolucionado. Entonces esos dos ejes, en términos de una sola llamada, nos va a permitir indagar con base en la evolución de esa situación, de pronto hacia una condición patológicamente aguda, tipo inflamación, dolor, edema, supuración, etcétera. Con las preguntas nosotros determinamos cómo vamos o cómo procedemos para realizar la atención de esos pacientes. Pero con esa misma pregunta, nosotros podemos identificar algunos mecanismos o algunos hallazgos, algunos indicios de que ese paciente puede implementar algunas medidas que él mismo puede activar para
digámoslo así, paliar ese proceso en el que actualmente se encuentra. Entonces la autoayuda es que busquemos a través de la comunicación con los pacientes de si esa situación amerita una atención propiamente dicha en el consultorio odontológico o el mismo paciente puede implementar en su casa como para minimizar el impacto tan negativo que pudiera tener esta ausencia del acompañamiento directo del odontólogo. Hacemos la llamada, determinamos que entonces que la persona, que el paciente sí tiene algo grave o urgente. ¿Cuál sería la medida a seguir? Yo entonces ya le digo, venga que ir no sé, encontramos en un hospital que está cubierto con todo, o venga a mi consultorio, o yo voy a su casa. Bueno, entonces las recomendaciones que se hacen para odontología en la atención específicamente de urgencias, parte de esa, una llamada telefónica donde se hace, en medicina se utiliza el término triaje, nosotros podemos utilizar el mismo o utilizar uno que se denomina tamizaje, que es esa identificación a través de una serie de preguntas de ambas condiciones, la de salud bucal y la de propiamente situación sistémica relacionada con el coronavirus. Entonces, al hacer esa llamada y el paciente identificamos que tiene una de las patologías relacionadas con la denominada urgencia o emergencia odontológica, sí, se le va a orientar para que visite el consultorio odontológico. Nosotros, por ser del área de la salud, tenemos autorización para realizar atención, al menos en Colombia, nosotros tenemos esa autorización, o se remite al paciente a su institución prestadora de servicios de salud, al cual esté afiliado en el sistema que nosotros tenemos, que es de aseguramiento. Pero lo fundamental es minimizar el riesgo de contacto o el riesgo de las posibles vías de transmisión que se puedan generar con el microorganismo. Retomando lo que decíamos al principio de esas reflexiones que han generado de pronto discusión, y es que la práctica odontológica, lo mencionaba hace 8 días, debe cambiar, la manera como atendemos los pacientes debe cambiar, la inversión en recursos e insumos que pueden catalogarse como desechables entre paciente y pacientes va a aumentar, es decir, la manera como va a desarrollarse la práctica odontológica en el mundo en general va a modificarse. Y por ahora, el llamado, como les decía la doctora Lilia al inicio, es de tener prudencia, de tener mesura, de acatar las directrices que los organismos gubernamentales y estos especializados en control de infecciones nos están orientando, nos están diciendo, porque a medida que avanza esta etapa de mitigación, el número de contagiados asintomáticos va a ser mucho mayor. Y entonces cualquier contacto que tengamos con personas, con superficies, etcétera, y que tenga presencia del microorganismo, nos puede generar una afectación muchísimo mayor. Bueno, yo sigo por la misma línea y bueno, ya remitimos a la persona a la EPS mejor, ¿cierto? Para que se haga cargo pues de la emergencia o urgencia que tiene. Pero bueno, ahí llega un punto muy bueno y es importante, las EPS, ¿cierto? ¿Cómo van a empezar a lidiar las EPS con esos pacientes? Ya que trataban me imagino, cada 20 minutos tenían que tratar obligatoriamente entonces a un paciente. ¿Cómo va a empezar la EPS a funcionar? Eso es una pregunta muy importante, en tanto que en muchos de nuestros países latinoamericanos el sistema de salud se ofrece a través de un modelo de aseguramiento. Y el modelo de aseguramiento es que el Estado, que es el responsable de garantizar la prestación de los servicios de salud, le entrega la administración de la prestación a una empresa. Esa empresa contrata unos prestadores de servicios de salud para que realicen las actividades propiamente dichas de atención. Entonces, esa EPS, en nuestro caso, que es una empresa promotora de servicios de salud en Colombia, en algunos otros países tiene otra denominación, pero en el caso nuestro, esa empresa que administra los recursos, sobre todo los económicos, es la que tiene en nuestro concepto la obligación de garantizar el control de los riesgos. En términos muy generales, es la EPS la que tiene la obligación de, con su red de prestadores de servicios de salud, organizar una estructura de prestación de servicios que minimice el riesgo de contagio por este microorganismo. Vámonos a los prestadores.
El prestador tiene la obligación de desarrollar las actividades clínico-asistenciales y tiene la obligación de realizarlas basados con lo que dictamina la evidencia científica, con base en unos principios fundamentales. Uno de ellos es el de seguridad para los pacientes. Pero en este caso se suma y empieza a tener mucha más relevancia otro elemento clave y fundamental, que es la salud y la seguridad del profesional de la salud. Recordemos, y lo he expresado en otras ocasiones, que cuando hablamos de la seguridad propiamente del proceso de atención, incluye la seguridad del paciente, incluye la seguridad del profesional y de su equipo de asistencia, e incluye la seguridad del ambiente o en el contexto en el que se va a desarrollar el proceso de atención en salud. Entonces las EPS juegan un papel importante porque son las que regulan los recursos. Hace poco en Colombia el gobierno nacional le giró unos recursos a las EPS exclusivamente destinados a mitigar esta crisis económica que tienen nuestros hospitales, cuya deuda ya supera varios miles de millones de dólares, billones de pesos, y esa deuda ha hecho que en la prestación de servicios de salud los prestadores tengan muchas dificultades. No solamente en Colombia, ya hemos evidenciado que la ausencia, por ejemplo, de elementos de protección personal es uno de los principales factores a tener en cuenta en el tratamiento de esta patología, porque no se les está entregando una adecuada protección a los profesionales del área de la salud que están en la primera línea de defensa. Y eso hace que se exacerbe todavía aún más esa brecha tan grande que económicamente se ha enquistado en el sistema de salud entre las EPS que manejan los recursos, sobre todo los económicos, y los que realmente están ahí relacionados directamente con los pacientes. Sí le va a cambiar entonces tanto la vida a la IPS, total, o a la EPS también. ¿Quién va a empezar entonces a reglamentar los tiempos de consulta? Porque no van a ser los mismos. ¿Quién las reglamenta? Eso es muy importante, Juan, porque en Colombia existe una norma que dice específicamente que el proceso de atención en salud o una consulta clínica asistencial debe durar mínimo 20 minutos. Mínimo. Entonces, cuando una empresa que administra los recursos, pensemos en la lógica de cualquier empresa. ¿Qué necesita cualquier empresa? Producir ganancias, independiente del tipo de la actividad económica. Cualquier empresa tiene unos recursos, los transforma y obtienen un producto final, buscando que haya, a través de agregarle valor a esa transformación, obtener unos resultados, obtener unos rendimientos. Si hay una empresa que administra recursos de salud, esa empresa quiere obtener unos dividendos. Entonces, ¿qué necesita? Bajar costos. Bajar costos es que el talento humano, por ejemplo, sea barato, que los insumos que se utilizan en la transformación de esos recursos para obtener el producto final, que es la prestación del servicio o un paciente controlado, que esos recursos sean bajitos. Sí. Y entonces, en esa lógica, las IPS van a sufrir mucho y los prestadores, porque en ese flujo de recursos ya se ha evidenciado una debilidad muy grande, incluso han existido algunas recomendaciones y procesos disciplinarios, civiles, penales, por parte de los organismos de vigilancia y control de nuestro país ante diferentes administradores de esas EPS que utilizan esos recursos destinados exclusivamente a la salud con otros fines. Entonces, en esa lógica, los 20 minutos se implementaron como una medida para bajar costos y hacer que la producción en términos de la prestación de servicios de salud por médico o por odontólogo sea grande. Es decir, estamos como en una cadena productiva donde los costos sean mínimos, pero yo atienda muchas personas. Entonces esa norma dice mínimo 20 minutos. ¿Cuál es la recomendación o la interpretación que yo le sugeriría que diera ahora con la ocurrencia de esta situación que nos obliga a repensarnos en el modelo de atención? Y es que esa normativa específicamente ojalá se derogue. Segundo, y es que cuando dice mínimo 20 minutos, yo puedo
establecer un rango de atención en IPS en el marco de la prestación de servicios de carácter en el Sistema General de Seguridad Social, pero la prestación de servicios también se puede hacer de manera independiente o particular. Quienes están en el ámbito de la atención privada o particular tienen toda la libertad para realizar la atención de los pacientes. Desde el punto de vista particular, recomendación, sobre todo a los especialistas y sobre todo una especialidad, ortodoncia. Tienen una modalidad de atención que es, digámoslo, era una modalidad aceptada, varios sillones odontológicos y el odontólogo validaba o revisaba la atención de los pacientes en un mismo horario. A partir de ahora, las citas de los pacientes tienen que ser individuales, en un horario específico, y entre paciente y paciente debe haber un lapso de tiempo para implementar una medida de tratamiento del control de infecciones, que es la limpieza y la desinfección. Y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, o sea, la atención por el aseguramiento, la recomendación es que se empiece a pensar por planes de tratamiento en relación con el nivel de riesgo y las patologías presentes en ese paciente. Algo así tan sencillo como después de hacerle una anamnesis, un examen clínico, una historia clínica, identificar si en una cita de 1 hora o 1 hora y media yo puedo atender integralmente a ese paciente y abordarle diferentes condiciones de las patologías que hay en su componente bucal, de una manera mucho más eficiente. Yo creo que va muy de la mano con lo que está diciendo por acá Luz Amparo, sí, cobertura sobre la calidad, perfecto. Pero antes nos había hecho una pregunta Cata.Llano, a los odontólogos, ¿quién le debe suministrar las medidas de protección adecuadas? Eso depende, como lo acabamos de mencionar, del tipo de vinculación que el odontólogo tenga en la prestación de los servicios. Es decir, si es un odontólogo particular que trabaja de manera privada, él tiene que suministrarse sus propios elementos de protección personal. Pero si es un odontólogo que está vinculado en el marco del aseguramiento, una empresa, una institución prestadora de servicios de salud, es el empleador el que le tiene que suministrar los insumos de protección personal. Actualmente hay una gran discusión en Colombia en relación con que algunos tipos de contratación de profesionales del área de la salud no tienen una relación directa con la empresa o la IPS, la institución que presta el servicio. Voy a utilizar esta expresión para que las otras personas de pronto de otros lugares nos comprendan bien. Hay un hospital. Ese hospital es el prestador de servicios de salud y contrata los servicios de un odontólogo. Lo puede hacer de manera directa, es decir, lo contrata directamente el hospital, o el hospital puede contratar una empresa que se encarga de contratar los odontólogos. Un tipo de contratación indirecta. Este tipo de contratación indirecta está haciendo que el sistema de riesgos profesionales entre en alguna especie como de dificultad con los hospitales, porque están diciendo, el empleador no es el hospital. Entonces, quien le tiene que suministrar los elementos de protección personal es esta tercera empresa que surge acá para esa vinculación. Pero el gobierno nacional, con esta discusión, decreta hace algunos días la obligatoriedad de las administradoras de riesgos laborales, que son todas las que trabajan el tema de salud ocupacional, antes llamada salud ocupacional, hoy se llama salud y seguridad en el trabajo, las obliga a que le suministren esos elementos de protección personal. Pero ojalá haya quedado claro que depende del tipo de vinculación que el profesional y el auxiliar o el personal auxiliar tengan con la institución que presta el servicio. Claro, va muy de la mano también entonces con lo que está diciendo Silvia. En el caso de quienes trabajamos de prestación de servicios, esa adquisición, ¿quién la debe hacer? Hay muchas discusiones al respecto y aquí de pronto estamos entrando pues como en otros terrenos, pero que hacen parte de esta discusión. Cuando se habla de prestación de servicios es una contratación indirecta y en algunos casos hemos evidenciado que estos hospitales, estas instituciones le están exigiendo al profesional que él lleve todo.
¿Por qué lo están exigiendo? Con base en una premisa de un contrato de prestación de servicios, que no hay una vinculación laboral directa y que es simplemente en el marco de un alcance muy específico. Entonces, a pesar de que la salud es catalogada como un servicio público esencial y es misional, es una obligación misional de estas instituciones o de estos hospitales, hay una serie de contratos que desvirtúan esos principios, entre ellos el de prestación de servicios. Entonces, en este momento, desafortunadamente, nos están exigiendo a algunos odontólogos que tienen esa modalidad de contratación que sean ellos quienes suministren estos elementos de protección, porque con este sistema de contratación, el prestador, es decir, el odontólogo que está por prestación de servicios, tiene la obligatoriedad de, en ese dinero que se le entrega por cuestión del servicio, en ese dinero tiene la obligación de descontarse su propia seguridad social, entre ellas salud, pensiones y riesgos laborales. Entonces, en esa lógica nos están diciendo, no, es que usted es prestación de servicios, usted consiga sus cosas por si quiere continuar. Entonces ahí yo creo que volvemos al mismo punto de la semana anterior, y es lo mismo, los costos van a aumentar en todo, voy a tener que cobrar más por mi servicio entonces de prestación de servicios no va a ser el mismo, sino que voy a tener que aumentarlo para poder conseguir mis recursos. En la charla de este miércoles pasado con el doctor Rosendo Rojas de México, él decía que la única forma que saliéramos adelante es que nos unamos todos y hagamos un equipo de odontólogos, de amigos. Y entonces, cuando podamos tener ese equipo de odontólogos amigos, unirnos entre todos, hacer un fondo y poder comprar muchas cosas para poder que salgan más económicas, ¿cierto? O sea, ahí salimos, claro. Todos los que salimos del salón, todos somos conocidos, entre vamos a poner el grupo de WhatsApp que tenemos y entre todos hagamos un fondo común y podamos ayudar a poder conseguir todo lo que nos está exigiendo el gobierno. Por aquí nos está diciendo algo Linis y es: buenos días, doctor Diego. Hay iniciativas para congregar al personal auxiliar y a los odontólogos para tener red de entretenimiento en las acciones y el uso de soluciones de limpieza y desinfección. A ver, no le entendí muy bien la pregunta. O sea, que si se pueden vincular a través de una serie de acciones de qué. Sí, buenos días, doctor. Hay iniciativas para congregar al personal auxiliar y a los odontólogos para tener red de entretenimiento en las acciones y el uso de las soluciones de limpieza y desinfección. Pero la complementa por acá. Bueno, sí, siga, la complementamos, que sigue. Bueno, vamos, de pronto, ojalá alcance a interpretar la pregunta. Esa iniciativa en relación con el equipo propiamente dicho de trabajo odontológico, el equipo de salud, sí se están llevando a cabo. Por ejemplo, desde nuestra facultad estamos llevando a cabo unas acciones de educación continua gratuitas para todas las personas que se quieran vincular. Claro, es reentrenamiento. Exactamente. Bueno. Sí. Es absolutamente necesario y perentorio. Yo les decía hace 8 días, y en algunas de las reflexiones que he hecho en otros espacios, la idea de implementar medidas de tratamiento para el control de infecciones tan estrictas como las que están planteando hoy, muy probablemente no sean las que se implementen a futuro. Hoy lo que tenemos que pensar es en un remodelamiento, en un moldeamiento mejor de la cultura de la atención en odontología. Las medidas de tratamiento y de control de infecciones siempre han existido, desde hace muchos años. Desde los años 80 se viene utilizando la implementación de guantes porque surgió la pandemia del VIH. Entonces, antes de los años 80, la atención odontológica se realizaba a mano limpia. Entonces, cuando surgen estas cosas, surgen nuevas maneras de hacer y de proceder. Y en ese orden de ideas, con la ocurrencia de esta pandemia, esta situación global en el mundo, valga la redundancia, porque es una situación que nos compete a todos integralmente en la práctica odontológica, nos tiene que cambiar lo que popularmente denominamos el chip. Y cambiar el chip es empezar a implementar o adherirse a las medidas de tratamiento
tiene que haber un nuevo modelo de formación y de reentrenamiento en el uso de esos elementos de protección y del cuidado del proceso de atención en salud, que incluye la protección de los pacientes, incluye la protección del profesional y de su equipo de salud, e incluye también la protección del medio ambiente, donde la compañera está refiriendo limpieza y desinfección de superficies. Reentrenamiento, entonces, es súper básico y es necesario de ahora en adelante para el cuidado de los seres queridos, los pacientes y el personal médico, ¿cierto? Eso es lo básico. Absolutamente. Nos pregunta Mónica por acá antes, hay dos preguntas que voy a unir, y una es que nos decían antes que obviamente entonces va a subir todos los costos y que el gobierno de pronto los va a acusar de usureros y de acaparadores. Eso es uno de los puntos. Y lo otro que pregunta Mónica, hincapié, si yo voy a una cita odontológica, ¿qué debo de exigirle al odontólogo en cuanto a los cuidados de prevención? Se cortó un poquitico, no te escuché muy bien. ¿Qué le debo exigir al odontólogo para? ¿Qué le debo de exigir al odontólogo para el cuidado, cierto? Cuando yo llego a la cita odontológica, ¿qué debo para que me cuide y todo? ¿Qué debo de exigirle yo? Yo voy a la cita y le digo, si usted no tiene nada, no me atiende, no me cobre. No recuerdo quién fue quien escribió eso, pero le agradezco, Mónica, le agradezco profundamente, porque es otra de las herramientas en las que tenemos que fortalecer nuestro proceso de atención en salud, y es vincular a los pacientes en su propia seguridad, vincular a los pacientes en la forma de atenderlos. Lo primero, atención con ética. Recordemos que los principios de la ética se fundamentan en el comportamiento y en la orientación a que hagamos bien nuestro trabajo. A nosotros en Colombia nos regula en términos de la ética una ley que es específicamente la ley 35 de 1989, que nos habla de eso, del comportamiento que tenemos que tener como profesionales del área de la salud, de odontología. Ética, buscando siempre el beneficio de los demás, buscando la no maleficencia, buscando entregarle a los pacientes lo que necesitan y buscando siempre respetarles su autonomía. Entonces, como pacientes, nosotros también tenemos que pensarnos, o sea, cómo queremos ser atendidos como pacientes. Entonces, en ese sentido, es muy importante comprender que cuando nosotros como pacientes queremos ser atendidos en una institución cualquiera de prestación de servicios de salud, específicamente odontológica, lo primero, queremos que no nos hagan ningún daño. Segundo, entender que vamos con un poco de sensaciones relacionadas con el temor, con las preocupaciones. Ir a odontología no es fácil. Ir a odontología no es muy agradable. Nosotros escogimos esta profesión por vocación y porque nos gusta, pero como pacientes, ir a odontología es casi un trauma. Desde muy chiquiticos, en algunas culturas, amenazan a los niños por su mal comportamiento con: lo voy a llevar al odontólogo a que le saque ese diente si no se lo cepilla. Eso ya de entrada genera una cultura del rechazo hacia la profesión odontológica. Entonces, entender que nuestros pacientes tienen esas sensaciones de temor, de tristeza, de rabia, etc. Segundo, involucrarlos desde el consentimiento informado, contándoles qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuáles son los riesgos de hacerlo, de no hacerlo, etc. Y luego de eso, evidenciarles a través de la visualización y desde el trabajo propiamente en el consultorio que esos pacientes observen que usted está implementando medidas de control de infecciones. Por ejemplo, cosas muy básicas. Mire, este es el instrumental que vamos a utilizar con usted. Está estéril. Mire que no lo hemos destapado. Lo vamos a abrir en su presencia. Mire, estos insumos son absolutamente nuevos para su atención. Y un componente que en nuestra norma incluso de habilitación nos habla de que deben haber unas condiciones absolutamente evidenciables de orden, aseo y limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando su paciente ingrese a su consultorio, tiene que oler la calidad. Y oler la calidad de la atención en salud es todo un componente emocional, visual, auditivo, sensorial, en el que ese paciente lo que usted está haciendo es ofreciéndole confianza. Yo creo que todo entra por ahí y realmente vale la pena eso, que haya una estructura entre las dos personas, que yo pueda entrar, esté tranquilo y que yo le genere también tranquilidad entonces a los odontólogos. Bueno, nos pregunta el doctor Mario, desde su visión,
¿qué representa como gran reto a las escuelas y facultades de odontología? Hay muchos retos, obviamente. Uno de ellos es que la forma de enseñar odontología tiene que repensarse y sobre todo en las modalidades de enseñanza. Por ejemplo, en esta época de cuarentena, la educación virtual la tuvimos que implementar en algunos casos de manera improvisada, en otros de manera asincrónica. Es decir, eh, hay muchas variaciones. Una de ellas, como les digo, la manera de enseñar. La segunda es el control en las escuelas y facultades de odontología del número de pacientes que se reciben para el proceso de atención. La tercera es ese relacionamiento que hay del docente con los estudiantes para que la implementación de las actividades académicas se realicen un poco de una manera mucho más eficiente. ¿Me están escuchando bien? Sí, por favor, si quieres se lo pone un poquito más el micrófono a la boca y ya Perfecto. mucho más fácil. Es que tenemos varias reuniones aquí simultáneas. Ustedes De eso se entenderán, les trata. ofrezco excusa, pero No se preocupe, eso lo entendemos como teletrabajo y es lo que estamos haciendo ahora en todo momento. Aquí hay muchísima gente también, cada uno está en la casa y esa es la idea, que todos podamos compartir el internet, los computadores y todos sí. los medios. No te preocupes. Así es, Seguimos así es. Muchas, entonces. muchas gracias. No, y la idea es que esta conversación sea muy amena, que entre amigos, como si estuviéramos en la sala de la casa conversando, a todas las personas que están vinculadas, pues les mando un salud y un brindis de agüita por ahora, pues el vinito nos lo tomamos más tarde. Pero bueno, retomando entonces Hay muchas preguntas y nos va a coger el tiempo como el otro día, pero sin embargo vamos a tratar de responderlas todas. Siga retomando tranquilo. No, que los retos de la formación parten de ese moldeamiento de la cultura. El proceso de formación, incluso no me voy a adelantar porque la doctora Ángela María Franco, nuestra decana en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, va a hablar de eso dentro de 8 días. Pero es muy importante reconocer que tiene mucho que ver con lo que les estoy mencionando. Es un cambio, un moldeamiento de la cultura. La manera como vamos a atender tiene que partir de la manera como vamos a formar. Y esa formación tiene que desarrollarse en el marco de un componente absolutamente ético y del respeto por la dignidad humana. Entendiendo la dignidad humana como esa capacidad que tenemos de comprender y de entender al otro como un ser valioso. Es decir, esta situación, y se los decía la doctora Lili al principio, y es la conclusión de esta conversación. Esta situación que está ocurriendo en el mundo nos debe llevar a que seamos mejores personas, a que seamos mejores seres humanos. Y en esa concepción y en esa introyección yo voy a entregarle lo mejor que tengo a mis pacientes para que la relación profesional, odontólogo-paciente, sea una relación de absoluta confianza. Vamos a comenzar a responder nuevamente las preguntas. ¿Se puede usar el overol antifluido y cambiar entre paciente y paciente? El overol completo, antifluido, ese traje que están mostrando por ahí de un nivel de riesgo alto por la contaminación, es posible usarlo en este momento en la atención odontológica. La gran debilidad que tenemos es que no hay mucha disponibilidad, pero en la atención odontológica, en el marco de la contención o de la mitigación del virus, ¿qué es lo que está pasando? O sea, en ese sentido es muy importante comprender que cuando hablamos de la etapa de mitigación, esto no va a durar hasta dentro de 15 o 20 días. Esto va a tener una duración, y lo dicen ya los expertos, de aproximadamente 1 año o más. ¿Qué significa eso? Ese periodo de tiempo, que el virus se va a hacer tan normal entre todos nosotros que no vamos a necesitar vacuna para poder salir. En este momento, ¿por qué estamos confinados básicamente? Y lo voy a resumir de una manera muy concreta, porque es un microorganismo nuevo que no hay vacunas ni medidas paliativas, no hay ni medidas farmacológicas para intervenirlo. Lo que se está implementando son medidas paliativas y de control de aislamiento, pero mientras ese microorganismo logra establecerse como un mecanismo normal dentro de la cotidianidad de los seres humanos, no podemos volver a una, entre comillas, normalidad. Entonces, en el lapso de este año, la atención odontológica tiene que tener muchos controles. El overall, volviendo al caso, preferiblemente debe ser de uso de un solo paciente. ¿Por qué? Porque las medidas de contaminación de este microorganismo se dan está demostrado, gotas, aerosoles y contactos, y es lo que más producimos en la atención odontológica.
aerosolización, la saliva del paciente, incluso cuando estamos hablando, y el paciente toca su boca o toca otras superficies con la saliva contaminada, etc. Hace 8 días hablábamos de que en la boca hay unos receptores que son ACE2, específicamente son a los que en la investigación que se está realizando del coronavirus es al que el microorganismo se adhiere, y en los carrillos, dorso de lengua, piso de lengua, hay una cantidad innumerable de estos receptores. Entonces, en la atención ontológica, incluso por ahí he estado escuchando algunas teorías, algunas hipótesis, mejor, de que el enfoque que se le está dando a este coronavirus de infección respiratoria debería virar un poquito a contención en la cavidad bucal. Hay que evaluar, pues, obviamente esas hipótesis. No está evidenciado científicamente por ahora. Lo que sí está evidenciado es los receptores que hay en la mucosa oral. Entonces, volviendo, pues, y para finalizar y concluir, entonces el uso de ese overol completo y de cualquier elemento de protección personal en esta etapa debe ser exclusiva por cada paciente. Por lo que les acabo de decir, el nivel de riesgo de contaminación, el nivel de riesgo de transmisión, y posteriormente, cuando se vaya mitigando o se vaya disminuyendo la capacidad de virulencia o se encuentre una vacuna, ya los elementos de protección van a ser implementados de otra manera. Vamos a unir dos preguntas, la de Catayano y la de Adri. No, es la de, bueno, otra persona que hay por acá, que es de Paula González. ¿Se sabe cuándo se va a iniciar labores normalmente o se va a comenzar a trabajar a partir del 26 de abril? En este momento no se sabe absolutamente nada. La única información que se tiene es que hay una segunda postergación de la cuarentena en Colombia hasta el 27 de abril, creo. Sí. Y en ese momento el gobierno nacional va a dictaminar qué sigue, qué se está promulgando, qué se está promoviendo. Ayer el ministro, estuve leyendo algunas noticias, el ministro de Salud en Colombia está diciendo que la cuarentena va a continuar, no se sabe cuándo ni cuánto. El presidente está diciendo que esta situación puede durar años, entonces no hay una certeza de cuándo volvemos a una nueva normalidad. Lo que sí tenemos que estar es dispuestos a acatar todas estas recomendaciones, porque como les dije anteriormente, en la etapa en la que estamos, el microorganismo está buscando a ver de qué se pega o a qué hospedero llego para potenciar mi factor de virulencia. Entonces, en ese orden de ideas, mientras controlamos la evolución de la enfermedad a través de un número mayor de personas, hay que acatar estas normas de bioseguridad. Bueno, el N95, yo creo que es una de las preguntas que siempre nos han hecho y siempre va a ser una pregunta muy importante. ¿El N95 se podrá volver a reutilizar? Como no es fácil conseguirlas, entonces, ¿cómo va a ser el proceso de utilizar el N95? Mira, este es un elemento de protección personal que siempre ha existido disponible para la práctica ontológica. Lo importante de este elemento de protección personal es tener en cuenta que el uso o la vida útil, mejor, la vida útil depende del uso y del mantenimiento propiamente dicho que se haga de él. ¿A qué me refiero? Que el N95, hay estudios que dicen que puede durar desde 8 horas hasta 22 usos. Eso quiere decir que con un N95 yo puedo atender varios pacientes. Hace 8 días manifestábamos una medida de mantenimiento de este equipo de protección en el que en este momento de la pandemia se puede usar el respirador N95 y sobre él una mascarilla quirúrgica por paciente. Entonces se generaba de pronto la discusión, no, eso va a generar muchos costos. Sí, va a generar muchos costos, pero vas a tener una N95 para varios pacientes que vas a proteger el N95 con una mascarilla de menor costo y que es desechable entre paciente y paciente. Recordemos, gotas, aerosoles, salpicaduras, etc. Si el N95 se contamina con un paciente, así sea asintomático pero portador del microorganismo, ese N95 ya deja de funcionar. E incluso se está reportando posibilidades
digámoslo así, de adaptación o adecuación del N95 para ser reutilizado, como la esterilización, como la desinfección de alto nivel, etcétera. Bueno, nos pregunta Cad, y es, ¿dónde puedo encontrar esa información sobre las respuestas que han tenido las entidades sobre la atención dental? ¿Dónde se puede encontrar esa información? En la página del Ministerio de Salud de Colombia hay un enlace específicamente relacionado con el coronavirus. Y cuando tocan allí, despliegan una serie de, digamos, como normograma de todas las directrices que han salido y que han sido emitidas por parte del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud para la atención no solamente de medicina y de urgencia, sino también de atención ambulatoria, de odontología, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el Instituto Nacional de Salud, tenemos el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud en Colombia, y también a nivel internacional pueden adherirse a orientaciones emitidas por la CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos, la ADA, la Asociación Dental Americana. Hay recomendaciones muy interesantes de tener en cuenta de la Sociedad Española de Dentistas y algunos otros insumos que pueden ayudar en esto. Hoy, en la actualidad, estamos realizando a través de una subcomisión de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, la Federación Odontológica Colombiana y algunas otras agremiaciones técnicas científicas, estamos realizando un consolidado de toda esa información para presentarle al Ministerio y que emita una única norma nacional de bioseguridad para odontología. Porque como lo decíamos al principio, yo creo que todos somos testigos de eso, la cantidad de información que hay disponible, eso se llama, es una saturación de información, está generando no solamente el efecto académico que se presumía iba a ser el impacto positivo, sino que está generando un efecto absolutamente contrario, y es una ampliación de la generación de pánico colectivo, porque ya la gente de tanta información no sabe cuál acatar, no sabe a cuál adherirse, no sabe cuál implementar en sus consultorios. Entonces, en este momento yo hago parte de esa subcomisión a nivel nacional que va a trabajar en eso. Les pedimos por favor prudencia, que nos esperen, paciencia, para que en el corto plazo, ojalá el Ministerio emita esa directriz específica para el gremio odontológico. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas, no sé si están ahí, pero yo quiero hacerlas porque me salen a mí, porque me está causando muchísimo, vuelvo a lo mismo, este tema es espectacular, y es lo siguiente, ¿de qué está hecho el overol? Que es una de las preguntas, y lo otro, ¿con qué se están limpiando entonces ahora los consultorios, o con qué se debería limpiar? ¿Qué se utiliza? Bueno, específicamente para en el marco de esta pandemia, voy a empezar por la limpieza y desinfección. Sí. Los procesos de limpieza y desinfección, cuando ocurra alguna situación en la que amerite ser atendido un paciente, tienen que fortalecerse, eso ya existía. ¿Y cuál es la recomendación? Lo vas a decir así de manera muy concreta, obviamente esto ameritaría otra conversación supremamente interesante. La limpieza con un paño, un trapo, un trapero, un trapeador impregnado de una solución de agua jabonosa. Nunca barrer. Segundo, elimine todo lo que tenga en su sala de espera y que tenga que ver con revistas, folletos, que pueda ser susceptible de minimizar ese proceso adecuado de limpieza y desinfección. Entonces, su sala de espera debe estar absolutamente vacía y con una o dos sillas máximo, para que el distanciamiento que haya entre cada una de ellas sea mínimo de 1,5 metros. Entonces, limpieza con agua, una solución de agua jabonosa. Ese jabón, ojalá, pues bueno, ojalá no, debe ser un jabón antibacterial. Y la desinfección, específicamente para esta patología, debe ser con productos con base en alcohol, o con base en cloro, o con base en yodos. ¿Cuál es la recomendación? Está validado científicamente y como el de mayor efectividad es el alcohol entre el 60 y el 70%. ¿Cómo se debe implementar? A través de la aspersión. ¿Qué es la aspersión? Con un atomizador
una solución de alcohol entre el 60 y el 90%, se hace la aspersión en las superficies que supuestamente son susceptibles de ser tocadas o contaminadas por gotas, aerosoles o derrames, se deja mínimo 1 minuto y luego de él, desde lo menos contaminado a lo más contaminado, se hace a través de un movimiento de zigzag con un paño nuevo desechable la eliminación de los restos de este material. La ventaja que tiene el alcohol es que destruye el microorganismo, tiene una capacidad de acción mayor o un espectro de acción con otros microorganismos que potencialmente pueden ser patógenos y tiene una capacidad de mantenerse activo después de que incluso se pase el pañito. Esto adicional a que se deben utilizar insumos desechables de un solo uso por cada paciente. Y ojo con esto, y también va a generar discusión, aunque la evidencia científica viene desde hace mucho tiempo, pieza de alta velocidad estéril por paciente. Se está demostrando y se ha demostrado desde hace mucho tiempo que las piezas de alta velocidad, por su sistema rotatorio, genera fuerzas centrífugas y centrípetas. Una de esas fuerzas hace que se aspire material o líquidos y fluidos corporales al interior de la pieza de alta, y luego cuando se va a utilizar en otros pacientes, eso que estaba dentro de la pieza de alta vuelve a salir. Se ha demostrado la presencia de ADN, de microorganismos al interior de las piezas de alta, y si hay posibilidades de conseguir algunas de estas piezas que tienen una barrera de antirretracción, es posible usarla, pero con esa indicación, esterilización entre paciente y paciente. Y el material del overall, hay muchos materiales que son validados científicamente. Uno de ellos es el denominado Tyvek, T-Y-V-E-K, que es como una marca comercial de una empresa muy famosa, que es un material antifluidos. Recomendación, puede usar ese tipo de protección, pero la función es lo que necesitamos para que la gente empiece a disminuir esa carga emocional tan grande que hay de tanta información. Lo que hay que tener en cuenta es la limitación que debe existir entre la generación o potencial contaminación y las superficies, hablando específicamente de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo pongo barreras desechables como batas desechables de un solo uso, de tela quirúrgica, que tienen un costo menor al overall completo, pero también uso máscara completa, mascarilla quirúrgica o N95, uso gorro de protección completa de cabezas, yo puedo minimizar digamos, la dispersión de la contaminación. Entonces, en este momento les pedimos por favor prudencia, calma, para que el desarrollo de las actividades odontológicas retorne a una, entre comillas, normalidad. Bueno, en el piso entonces, agua y jabón, porque ahí vuelven y me preguntan entonces, ¿agua y jabón en el piso jabonosa. o cómo se desinfecta? No más. Ambas. Sin limpieza no hay desinfección. Es un proceso sistemático donde cada una de las etapas se tienen que implementar. Ojo, el hecho de que usted haga un trapeo, digámoslo así, para que lo comprendamos, una limpieza con agua jabonosa, no exime de que le haga una desinfección a su consultorio, a las superficies ambientales. Y recordemos que esos dos procesos son indisolubles, es decir, el uno se tiene que realizar previo al otro, porque si no, no es efectivo. Exactamente. ¿Qué hacer con las piezas de ortodoncia? Me pregunta Catayano. Eso es una pregunta muy interesante, porque desde el gremio de los ortodoncistas siempre se ha tenido un mito, y es que someter las piezas, sobre todo las de corte, al proceso de esterilización les disminuye esa capacidad de corte o les empieza a generar alteraciones en la superficie de las mismas pinzas. Eso, como lo digo, es un mito, porque no hay mejor manera de mantener los instrumentales en buenas condiciones que someterlos a un adecuado proceso de esterilización. La esterilización es un proceso a través del cual se disminuye, se elimina completamente la carga microbiológica que puede ser contaminante de las superficies que van a ser utilizadas en los pacientes. Y las pinzas de ortodoncia, se tiene la falsa creencia de que al ser sometidas a esterilización pueden
oxidarse o pueden perder filo, etc. Eso se desmitifica en tanto que todas las piezas o instrumentos, la gran mayoría mejor de instrumentos utilizados específicamente en ortodoncia, son de aleaciones metálicas. ¿Qué es una aleación metálica? Una mezcla de varios metales. ¿Qué pasa cuando un metal entra en contacto con un líquido? Empieza a tener unos procesos químicos como por ejemplo el de oxidación, etcétera. Eso sucede así usted haga esterilización o no la haga. Por esa misma razón, per se, los instrumentos odontológicos de aleaciones metálicas van a sufrir esas transformaciones. Y el filo de cualquier material, de cualquier instrumento, se va perdiendo por el uso. Es normal. El proceso de esterilización incluye una etapa que es fundamental para que todos la implementemos en nuestros consultorios, y es la etapa de lubricación. La lubricación es una etapa en la que con un producto lubricante ponemos una capa protectora entre la superficie del instrumento y el agente esterilizante, que en la gran mayoría de nuestros casos en odontología es el calor húmedo, es decir, agua evaporada con mucha temperatura y con mucha presión. Con esos elementos se matan los microorganismos. Y entonces volvemos a lo que les decía hace un instante. Cualquier metal en presencia de un líquido va a generar un proceso de transformación. ¿Qué hacer con la pieza recta que se hace uso en ortopedia maxilar? También se tiene que esterilizar. En este momento es muy importante comprender que la práctica odontológica va a transformarse completamente. Y la transformación es que nos adhiramos a las medidas que siempre han existido, en las que siempre hemos hecho tanto énfasis. Todo material, todo instrumento, todo equipo biomédico que ingrese a una cavidad y que toque mucosa y que en algún caso esté en contacto con líquidos y fluidos corporales, como por ejemplo la sangre, tiene que someterse al proceso de esterilización. Entonces, los equipos biomédicos utilizados en cirugía maxilofacial, por ejemplo, después del uso con cada paciente, no solamente se tienen que desinfectar, se tienen que esterilizar, por lo que les acabo de explicar. ¿Va a cambiar la práctica odontológica? Sí. ¿Va a cambiar la manera como atendemos los pacientes? También. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser consecuentes con lo que la misma naturaleza nos está pellizcando, nos está diciendo que tenemos que hacer algo. ¿Qué hacer con los zapatos del paciente cuando entra? ¿También igual que el proceso? En este momento hay una recomendación y es que el paciente al ingresar al consultorio se quite los zapatos, o sea, en este momento. Hay unos aditamentos que fueron diseñados para minimizar el contacto de la suela de los zapatos con las superficies, como por ejemplo el piso de los consultorios, y es que al ingresar el paciente mete su zapato en un aditamento que le forra automáticamente su zapato con un material que es desechable. Esos aditamentos ya existen en el mercado, son de fácil uso, fácil mantenimiento. Entiendo, no tengo conocimiento muy preciso, pero entiendo que no son muy costosos. Pero también se pueden utilizar polainas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque me atrevería yo a lanzar esta pregunta al público que nos está viendo y escuchando. ¿Quién de los que estamos acá en este momento lava y desinfecta las suelas de los zapatos o de sus zapatos cuando llega de la calle? Nadie, o la gran mayoría no lo hacemos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos desplazándonos por cualquier superficie, piso, nuestras suelas están tocando esa superficie. El microorganismo, hablamos específicamente del coronavirus, tiene una supervivencia de entre 2 y 96 horas dependiendo del tipo de material en el que esté. Si el coronavirus se depositó en el piso y yo luego pasé con mi zapato y lo pisé, él se adhiere. Pero aparte del coronavirus, también tenemos contacto con otras cosas. La gente saliva en la calle, desafortunadamente. Hay materia orgánica de algunos animalitos por ahí que dejan algunos irresponsables. Hay líquidos y fluidos corporales, etcétera, y eso lo pisamos. En 10 segundos vamos a responder esta última pregunta a la persona que está en actualizarse, y es: paquete de fresas por paciente en 10 segundos. Fresa independiente en papel grado médico esterilizada. Cada fresa, al igual que muchos insumos que son de un solo uso.
Bueno, y ya pues lastimosamente, si alguna cosa pues, le respondemos por interno, quedan 30 segundos, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna en 10, otros 10 segundos, algo general que nos podamos llevar para la casa? Una información en Algo general. 10 general a segundos. todos, algo general a todos. Por ¿Sí? favor, confíen en lo que ustedes saben, porque toda la vida hemos sabido que las infecciones son inherentes al proceso de atención en salud. Adhiéranse a las medidas de tratamiento y a las medidas de control de infecciones que siempre nos han explicado. Siempre confíen en información que venga de organismos gubernamentales y de la academia, no cosas específicas de cualquier producto por ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Y No, a a todos, ustedes, muchísimas este gracias. tema muy rico. Un saludo Dios muy les pague. especial para todos. Hasta Gracias por luego. escucharnos. Gracias. Chao.